Hola, ¿cómo está Javier? Bueno, en este momento estamos en vivo por Periódico El Costanero. Vamos a dar inicio pues a esta tarde de conversaciones frente al mar. Estamos aquí ya conectándonos con todos nuestros seguidores y bueno, saludando, bienvenidos a un programa más de Conversaciones frente al mar que se transmite por Facebook, Periódico El Costanero, martes y jueves. Gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta en Salinas, que está próxima a aperturar. Y precisamente hoy que vamos a hablar sobre temas naturales, de ambiente, etcétera, pues aquí tenemos un poco de ambiente natural en la Isla de la Fruta, que pues su propietaria se ha empeñado pues en brindar sobre todo un espacio natural y por otro lado con bioseguridad y con todos los distanciamientos físicos que está requiriendo pues en este momento nuestros clientes. Y bueno, este martes 7 de julio tenemos aquí con nosotros a el ingeniero Javier Salgado Yagual. Él es ingeniero especializado en manejos ambientales, director de la Organización Ecológica de la Ciudad de Guayaquil, donde impulsa proyectos ambientalistas desde el año 2008. Además, se encuentra desarrollando actualmente buenas prácticas ambientales con proyectos de huertos orgánicos en casa. Eso es súper interesante, estos huertos en casa, familiares, que mucho estamos queriendo realmente empezar a desarrollar, que es una manera de interactuar con la comunidad y ciudadanos del Ecuador. Bueno, con él conversaremos sobre recursos naturales, tratamientos ambientales en Ecuador en tiempos de COVID-19. ¿Cómo está, Javier? Bienvenidos a Conversaciones frente al mar, aquí pues en Periódico El Costanero. Muy buenas tardes, agradeciendo esta cordial invitación a su periódico El Costanero, que llega a toda la zona costera y también al Ecuador a través de las plataformas digitales. Agradeciendo también esta invitación, que cuando nosotros hablamos de medio ambiente, hablamos de un sentido de vida, un sentido de pertenencia, un sentido de supervivencia también. Que todo ahora que estamos en tiempos de pandemia, tenemos que seguir trabajando estos esfuerzos sin duda alguna, constantes por la educación ambiental. Efectivamente, y bueno, mientras vamos conversando, se van uniendo seguidores de Periódico El Costanero y entre ellos pues vamos a saludar en este momento a Fanny María y dice buenas tardes y saludos a Fanny y por seguirnos también en este programa. Está Orlin Guerrero, que está viéndonos también a través de Facebook El Costanero. Está Marta Ruiz Montero, pues también está en compañía, estamos en compañía de ellos. Y bueno, muchísimas gracias también a ti, Javier, por permitirnos conversar contigo un poco este tema que ha sido dentro de la pandemia, un tema en el que hemos ido desde la alegría a ciertas tristezas y por otro lado también hacia el hecho de ver con nuevas expectativas de qué manera podemos incluso alimentarnos nosotros mismos. Vamos a ir conversando un poco sobre cada una de estas cosas, sobre todo en el tema ambiental vimos que estos primeros meses, ¿no? Los primeros meses después de que empezó la cuarentena, vimos que animalitos empezaban a salir en las calles de diferentes partes del mundo, que la fauna y la flora por otro lado se regeneraba, incluso vimos que hasta este hoyo negro empezó a cerrarse. Han habido una serie de circunstancias que creo han sido bastante beneficiosas y que de alguna manera estar nosotros en casa ha permitido también a la naturaleza de alguna manera tener un respiro, ¿no? Pero luego pues nosotros también tenemos esa trágica noticia de que nuestras comunidades indígenas en el oriente se ven afectadas por un derrame de petróleo que desde hace 15 años no se había vivido. O sea, ya hace 15 años tuvimos uno y ahora pues estamos viviendo otro en medio de esta tragedia. O sea, una tragedia dentro de otra. Dinos tú, ¿cómo ves este tema de los recursos naturales a nivel del mundo y en este caso de la parte ambiental ecuatoriana y ese manejo que de alguna manera se va viendo, ¿no? Que ya había sido advertido y que se había dicho que por las fuertes lluvias realmente podía haber una afectación, pero es lo que no se toma en consideración en su momento. Cuéntanos un poquito. Por supuesto, los recursos naturales, el ecosistema como tal, el medio ambiente,
debe estar equilibrado, debe mantenerse un equilibrio. Nosotros, los seres humanos, ante situaciones antrópicas provocadas por nosotros mismos, ya sea la tala indiscriminada de árboles, la contaminación que hacemos por malos desechos, mala descomposición de la basura, también por erosión del suelo, quema de llantas, entre otras cosas, y también la basura plástica, que también se ve en islas de plástico en diferentes playas, esteros, manglares y acuíferos. Somos los responsables de lo que está pasando con el medio ambiente. Somos los responsables de mantener este desequilibrio con la parte armónica que es la ecología. Es un hábitat, el medio ambiente es un hábitat, es un ecosistema equilibrado, pero nosotros cuando comenzamos a destruirlo, a deteriorarlo, se comienza a desequilibrar y claro, tiene consecuencias. La crisis climática no ha cambiado, sí se ha visto un cambio, una mejora continua en el tema de que existe menos polución porque estamos en casa, especies, aves han salido a la zona urbana debido a que no existe la contaminación acústica, pero esto nos deja un claro mensaje de la madre tierra. Ojo, que es una exigencia y no una alternativa. Es una exigencia de nosotros recuperar lo que hemos destruido. Es una exigencia de nosotros construir un mundo mejor. Es una exigencia de nosotros contribuir a estas buenas prácticas ambientales. Y más allá de eso, ahora que estamos nosotros en casa, hay varios proyectos que se pueden hacer en familia. Nosotros hemos mencionado muchos proyectos, hemos ampliado ahora nuestra hoja de ruta, no solamente la hemos ampliado al nivel de la zona costera, hablo de Guayas, Manabí, Esmeraldas, sino que estamos pensando mucho más allá, estamos pensando hacia la zona de la sierra y hacia la zona de la Amazonía, que está teniendo unos graves daños medioambientales por malos procesos que esperamos que no pasen a ser pasivos ambientales. Cuando hablo de pasivos ambientales, hablo de contaminación, erosión de suelos, de décadas. Hubo una empresa que hace mucho tiempo hizo un daño en este sector y estoy proponiendo a las entidades públicas, al gobierno nacional, comenzar a tener la certificación de carbono neutro. Cuando yo hablo de certificación de carbono neutro, hablo de inversión de grandes empresas multinacionales. Es más, ahí pudiera estar la empresa Dell Computer, ahí pudiera estar Microsoft, ahí pudiera estar el gran empresario millonario Bill Gates, que tiene que apoyar a que estos recursos no sean explotados y estas empresas les damos nuestra certificación de carbono neutro, que es una certificación de grandes empresas que están apoyando al medio ambiente para que esto no se deteriore o se destruya. En algún momento pensamos nosotros que el Ecuador era un país minero, o es un país minero, aún lo piensan grandes investigadores, grandes filósofos, incluso las mismas entidades públicas. Pero nosotros no somos un país minero, estamos destruyendo el hábitat, estamos destruyendo el suelo en la provincia del Oro, en la provincia de Las Guayas, en otras provincias, incluso en la Amazonía, con una explotación minera desencadenada, artesanal y sin restricción, que está destruyendo varios ecosistemas en estos sectores. Y es lamentable porque nos llega a todos acá en el Guayas. Yo estoy en la ciudad de Guayaquil y cuando me preguntan si los desechos de otras provincias vienen, claro que nos vienen. Nosotros somos una cuenca baja, el río Guayas es una cuenca baja, una cuenca donde llegan todos los desechos de todas las provincias. Entonces, de una u otra manera tenemos que compartir esta corresponsabilidad con todas las provincias, por eso es que estamos haciendo una hoja de ruta importante. Es más, nosotros vamos a estar en 15 días en La Libertad, en Salinas, impulsando los huertos orgánicos. Qué bien, qué bueno. Y cuando hablamos un poco también de los temas de economía circular, por ejemplo, que estamos hablando precisamente de ese sistema de aprovechamiento de recursos donde prima el tema de la reducción, la reutilización, el reciclaje, todo esto como parte de ese elemento. ¿Cómo has visto el proceso internamente, o sea, dentro de Ecuador? ¿Se hace esa práctica? ¿Hay esa práctica realmente desde la ciudadanía hacia los diferentes empresarios o en el caso de Guayaquil, que hay una empresa que maneja todo lo que es desechos, ¿no? ¿Tú crees que estamos avanzando un poco en esto? Se ha visto que algunas empresas dieron un incentivo por los 2 centavos del plástico, generan una economía sin duda alguna desde la menor escala hasta la alta escala, pero esa línea debe ser una línea circular, como bien dice como usted lo menciona, basados a unos nuevos retos. Cuando hablo de nuevos retos, es una proyección distinta. He investigado muchos países que tienen una vida de sostenibilidad y siempre recalco en mis entrevistas Nueva Zelanda, que tuvo pocos contagiados de COVID,
y también rescato mucho un país centroamericano, Costa Rica, donde sin duda alguna, desde los ciudadanos que se empoderaron en el año 1980 en el tema medioambiental, ahora Costa Rica se considera uno de los países que tiene el 70% de la población educada ambientalmente, educada desde el punto de vista de que desde escuelas, los colegios, universidades, incluso en las empresas, en todos lados, tratan todos de una otra manera reducir el impacto ambiental, sin duda alguna, pero también tiene problemas ambientales que existen en todo el mundo, ¿no? Contaminación y polución, porque aún existe la transportación por el uso de combustible que viene de los fósiles y se genera a través de tecnología como el diésel y la gasolina. Entonces, debemos trabajar ahora sí en cambiar ese chip y transformar a un Ecuador libre de contaminación como un Ecuador llamado un Ecuador descarbonizado. Descarbonizado, hablo de Ecuador sin contaminación, sin polución, sin dióxido de carbono. Pero estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo ahora de la educación ambiental en territorio, es el nombre como nosotros lo hemos empoderado, nos deja un efecto multiplicador muy importante, porque estamos trabajando con los niños. Antes de la pandemia nosotros hemos capacitado 200 escuelas y también están ahí los colegios, ¿no? Es un sector muy importante de la ciudad de Guayaquil. Hablo de colegios fiscales y particulares. Para nosotros no hay distinción de sociedades ni de clases, porque la educación ambiental tiene que ser desde la clase baja, media, alta para todos, porque todos respiramos el mismo aire, consumimos el mismo líquido, que es el agua, y consumimos productos que vienen del agro. Pero estamos trabajando en este tema que es muy importante, la educación ambiental. Efectivamente, o sea, no hay que diferenciar ni ponernos en el plano de que quién tiene o no que hacerlo, tenemos que hacerlo todos, realmente es un compromiso social el que tenemos y precisamente también con el medio ambiente. Y cuando mencionabas en relación al tema del plástico, el consumo del plástico, y recientemente, el 3 de julio, se conmemoró el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas, en donde acá pues también en Ecuador hay una serie de legislaciones que se han generado y documentos para poder llegar a este hecho de ponerle un impuesto incluso a la bolsa de plástico, que ya se perdió en su momento el hecho de poder llegar con nuestros propios recursos, digamos que las fundas de uso recurrente. Entonces, claro, es parte de la educación que tenemos que ir recibiendo de parte de cada uno, porque tampoco no es que todo tiene que ser entregado o informado de parte de, también es una cosa que también tenemos que ir asumiendo cada uno de los ciudadanos. Y ahora, claro, este tema de los huertos orgánicos familiares es un tema que se ha comenzado a mirar desde muchos lugares, en donde hemos visto que hay verdaderos sembríos importantes de temas, sobre todo porque se escaseó, ¿no? Se escaseó el tomate, las naranjas, las hierbitas, que son fáciles de alguna manera de también sembrar, pero a veces también nos ponemos a pensar cómo empezamos nosotros un huerto familiar, cómo hacemos que esto verdaderamente cobre el valor y que no solamente sea para alimentarnos, sino también para ayudar a los ecosistemas dentro de los diferentes espacios donde nos encontramos. Bueno, los huertos orgánicos, los huertos sustentables que nosotros le llamamos, sin duda alguna genera un impacto ambiental en todas las familias. ¿Cómo lo trabajamos? Sencillamente, en estos temas que estamos en aislamiento, estamos aún en casa la mayor parte del tiempo, bueno, algunos hacemos teletrabajo, otros salimos también a hacer compras, pero necesitamos los alimentos. Los alimentos los necesitamos siempre. Entonces, hacer un huerto en casa, tomate cherry, albahaca, plantas medicinales, que tienen menores recursos, podemos conseguir las semillas de nuestros propios alimentos que ya consumimos, y comenzamos a sembrar desde un tomate, un pimiento, una albahaca, una planta medicinal que nos va a servir a nosotros como infusión. Hoy hablaba mucho de la planta medicinal tronjil, por ejemplo, que tiene muchos beneficios. Hablaba mucho de tener árboles frutales en espacios que de pronto, casas que tienen espacios grandes. Pero esto nos va a ayudar a nosotros a poder fortalecer lo que nosotros queremos disminuir, como el impacto ambiental. Entonces, los huertos son sencillos de hacer, estamos impulsando que las personas comiencen a hacer, en otros países lo tienen, en Europa todo el mundo tiene sus huertos en ciudades principales como Madrid, como Barcelona. Se ha impulsado mucho los huertos en casa y se ha viralizado en redes sociales que las personas se han abastecido de sus propios huertos orgánicos
compost orgánico, que es el mismo desecho de lo que nosotros consumimos, la cáscara de tomate, la cáscara de papaya, de guineo, la cáscara de papa, se hace un compost y se vuelve nutriente y se lo inyecta otra vez a la tierra sembrada o al suelo o a la tierra donde ustedes comiencen a hacer esta reforestación. Entonces, tener un huerto orgánico es decir que ya somos parte de este cambio que va hacia una tendencia de sostenibilidad. Y por eso yo enmarco un concepto que lo vengo resaltando en diferentes entrevistas, el bienestar sustentable. Cuando usted tiene un bienestar sustentable, usted quiere decir que está trabajando en las buenas prácticas ambientales, se está trabajando en pro de un medio ambiente, está trabajando en el Acuerdo 2030 que nos dice que los ciudadanos tenemos que administrar nosotros mismos los recursos que tenemos, sin desgastar al planeta, sin talar árboles, comenzando a ser la semilla para el mundo, una semilla que involucre una parte sostenible y equilibrada de lo que nosotros mismos estamos consumiendo, que es el medio ambiente. Así es. Bueno, nos están siguiendo en Periódico El Costanero, está Yolanda Plasencia saludándonos, está María Pizarro, Juan Carlos Fabre, Ana Belén Álava. Pueden hacernos preguntas si desean también, alguna inquietud que tengan y que pueda pues solventarlas aquí el ingeniero que es especialista en todos estos temas. Efectivamente, hay un tema también en esto, ¿no? Nosotros hacemos nuestra siembra, nuestra cosecha de nuestros productos. ¿Qué pasa con la gente del agro? ¿Se pueden sentir afectados de alguna manera porque cada uno de nosotros comienza a tener ya sus propios recursos de alimentos? ¿Tú crees que puede haber algún tipo de complicación ahí entre lo que es la parte agrícola y lo que es el empezar a trabajar estos huertos en casa? Nosotros estamos trabajando en la zona rural vinculada con la zona urbana. No podemos descartar la parte de nuestros amigos agrícolas, agropecuarios, nuestros amigos que están en el campo. Son los que más han trabajado en esta época de pandemia. Por eso yo en los inicios de la entrevista indiqué por qué nosotros pensamos que Ecuador es un país minero. Si es un Ecuador rico en productos que vienen del campo, es un Ecuador agropecuario, es un Ecuador agrícola. En ningún momento nosotros hemos pensado en que Ecuador sea una potencia minera. Yo creo que Ecuador es una potencia en la agricultura, pero aquí también se fundamentan mucho las decisiones y estas decisiones nos enmarcan a nosotros como catedráticos, docentes, activistas que hemos trabajado en un proyecto de sostenibilidad no solo para el Guayas, que nos ha resultado muy beneficioso, sino ahora a nivel nacional. El tema agrícola vinculada ahora con la agroecología, una técnica muy necesaria que ya la estamos aplicando, que ya la están aplicando algunos agricultores entre violes orgánicos, camas y parcelas de compost orgánico que viene del estiércol, del chivo, de la vaca, mezclado con melaza y que se inyecta otra vez al suelo, está resultando muy beneficioso porque se está haciendo un producto final orgánico, sin químicos, sin pesticidas. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con los transgénicos porque es un producto alterado que además de generar una contaminación al medio ambiente genera una grave daño al ser humano a base de químicos. Entonces, este producto estrella que le llamamos, o este concepto estrella que le llamamos agroecología, que no es que reemplaza lo convencional, sino que trabaja en conjunto para reducir el impacto que hacemos en las fincas, en los cultivos, de ciclo corto, ciclo largo, y ya estamos trabajando nosotros con los agricultores sobre estos temas importantes. Las normas de bioseguridad también se fundamentan mucho ahora en el campo, no solamente en las zonas urbanas, sino en la zona rural. Y hay que tener mucho cuidado también con todos los químicos que estamos haciendo limpieza. Hay muchos químicos que son muy fuertes para el suelo, son muy fuertes para el ser humano y son muy fuertes para la producción. Pero tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, en la zona de Santa Elena, que sí he visitado, además de tener un viñedo en la zona de Zapotal, que he visitado ese viñedo, es de un grupo que es un grupo de agricultores de viñedos, que no solamente está asociado ahí, está asociado con viñedos del sector de Loja y otros sectores más. Es muy interesante porque están trabajando con pantallas vegetales, corredores ecológicos, especies atrayentes y están trabajando en una parte agroecológica. He visto que en la zona de Santa Elena también están haciendo el cultivo de pitahaya, que es una fruta muy importante, antioxidante.
que antes no se veía en la zona de Santa Elena, y ahora hay una producción enorme y hasta se exporta. Claro que mantener su producción es un poco costosa, pero en otros países es muy rendidor este producto y tiene un costo bien alto para otros países. Nosotros en Ecuador podemos producir desde un árbol de mango, de papaya, de naranja, hasta una producción a largo plazo, como bananeras, entre otros cultivos. Lo único que nos falta es una decisión, una intención que se volque a este sentido, ¿no? Un sentido agrícola sostenible, un sentido agrícola ganadero, para que pueda solventar un Ecuador que nosotros queremos, un Ecuador agrícola, un Ecuador agropecuario, un Ecuador libre de contaminación, y ahí sí generamos un turismo con divisas, porque el sector agrícola también genera divisas, también genera turismo. Podemos hacer una agricultura sostenible y al lado un poco protector sin destruirlo. Podemos hacerlo. La idea es empezar a hacer la acción. Ojo, cuando digo empezar es porque hay un camino con un referente muy histórico, la biodiversidad. Si tenemos biodiversidad, tenemos vida y tenemos la parte biológica. Mezclamos los dos, tenemos una generación de sostenibilidad. Hacia eso vamos. Sí, excelente. Precisamente el tema de la práctica del cultivo, de la transferencia de conocimientos, del cómo hacer sustentable, sostenible cada uno de de estos cultivos, por ejemplo, a veces pensamos que tenemos que tener mucha agua o mucha tierra y realmente lo que tenemos que tener es una muy buena práctica de cómo generar dentro de esos espacios un producto que pudiera ser beneficioso tanto para la familia como para quienes están alrededor. Efectivamente, como dices, los viñedos, ahora se ve mucha fruta acá en Santa Elena, sobre todo, estamos en Salinas, el Costanero, pero en Santa Elena en general, vemos muchas frutas que son a veces importadas, que han sido, y que son de las frutas importadas, ya las tenemos acá, la uva verde, la uva morada, ¿qué pasa con esas uvas que no tienen pepa? Incluso esas también las tenemos, o sea, no sé cómo pudieran en ese caso pues también cultivar, pero en todo caso existe toda esta nueva generación de producción agrícola y claro, lo que se requiere es precisamente ser disciplinado, ¿no? Como en todo, disciplinado a la hora de poder hacer este tipo de cultivos. Explícanos un poco, ya que estuvimos hablando del tema de los huertos orgánicos y de que hablaste precisamente del tomate cherry, de estos productos, incluso hay el tomate regular, el riñón, creo que es uno de los que también se planta muy bien, el pimiento, me recuerdo de pequeña, tenía mi propio huerto, tenía mi huerto de tomates, de pimiento, alguna vez sembré una papaya, pero salió macho. No me dio ninguna, pero también había el arbolito de papaya. Y bueno, el albahaca, ¿no? La albahaca es genial, o sea, siempre hay albahaca, la hierba luisa, que es la que se ha utilizado mucho en estos tiempos de COVID. Todo el mundo buscaba hierba luisa, solamente la encontrábamos en sobrecito. Y todos estos temas que vienen bien. Cuéntanos un poco más, de qué manera alguien, de pronto una manera organizada, en qué tiempo puede conseguir tener estas siembras y cosechas, porque también hay otra cosa que nosotros queremos sembrar y verlo por ahí mismo, o sea, tenemos que conocer cuáles son los tiempos que cada uno de ellos tiene para nacer, ¿no? Y si se tratan de hierbas medicinales es una cosa, si se trata de frutos, en qué tiempo, en qué ciclo se va generando cada uno de ellos. Por supuesto, mira, cuando hablamos de cultivos o de plantas de ciclo corto, estamos hablando de plantas medicinales, estamos hablando de incluso esas plantas orgánicas como el tomate, el pimiento, el mismo ajo. Entonces, estas plantas que son de ciclo corto las podemos tener en casa y su germinación o su crecimiento es rápido. En 15 días, un mes, ya tenemos prácticamente, como decimos nosotros, una producción elaborada. En un mes tenemos ya tomates. Pero sin duda alguna tenemos que igual alimentar el suelo. El nutriente es importante. Por eso yo decía que la composición o el compost que nosotros hagamos en los desechos de nuestras casas, tanto la cáscara de papaya, las cáscaras de guineo, entre otras, las cáscaras de papa, se pueden picar y se inyecta este zumo otra vez al suelo. Es un nutriente muy beneficioso. Ahora, no hemos hablado de las plagas que también existen, como el pulgón, que sí le caen las hojitas, a veces hay unas manchitas negras, unas como manchas blancas, el pulgón,
y esto lo podemos hacer con un repelente natural que son las hojitas de nim. Este árbol de nim fue traído de otra localidad, de otro país, pero hay sembrado en parques, zonas agrícolas de cultivo, están sembrando corredores ecológicos de nim, están sembrando pantallas vegetales de árboles amanes para poder atraer insectos benéficos. Cuando hablo de insectos, hablo uno muy importante que son insectos polinizadores. Una especie puede hablar de la abeja, que ahora normalmente usted cuando iba a un parque en la zona urbana, usted veía dentro de las plantas, veía muchas abejas, pero ahora me ha sorprendido, estoy totalmente sorprendido que sean pocas abejas en parques, en zonas urbanas. ¿A qué se debe esto? Porque hay una contaminación, hay insecticida en estos sectores y las abejas terminan muriendo, ¿no? Pero son importantes las abejas. Yo creo que ese insecto es muy importante y espero que nunca se extinga, porque ahí sí nos vamos a tener productos de comercio. Son encargados de transmitir todas las semillas y el polen a otras plantas, hacen un efecto muy importante como polinizadores. Esperamos que nunca se extingan, pero bueno, el sentido aquí de los huertos es que cuando son de ciclo corto, como el tomate, pimiento y otras especies más, incluso la albahaca, y si hablamos de plantas medicinales, también podemos introducir también la sábila, que es muy buena para hacer batidos en la mañana. Se toma sábila y es muy importante porque le limpia la sangre, ayuda al estómago como un sellador para las personas que sufren de úlceras. La importancia de la sábila también, que bueno, las chicas se ponen también en el cabello, entonces tiene muchas propiedades. Entonces, podemos cultivar sábila en casa, podemos cultivar hierba luisa, que ha servido mucho en estos tiempos de COVID. La gente toma bastante, no solo por el tema de como té o infusión, sino por temas de respiratorios, de tipos de ansiedad también. Reduce un poco, equilibra el sistema nervioso del ser humano, y entre otras, ¿no? Pero este desplazamiento que estamos haciendo nosotros, que significa mucho la educación ambiental, se interesa o tiene el interés de formar nuevos líderes ambientalistas que comiencen a hacer este efecto multiplicador, porque nosotros vamos a una provincia, por ejemplo, vamos a una provincia cercana al Guayas, la provincia de Los Ríos, provincia de Manabí, entre otras. Lo que hacemos es inyectar esa motivación, las herramientas necesarias, las técnicas, hacemos una hoja de ruta de trabajo, pero ya hay nuevas personas que se encargan de ese desplazamiento de lo que quiere la comunidad, porque en cada provincia hay contaminación diferente y necesidades diferentes. La Amazonía tiene necesidades diferentes, tiene contaminación un poco más grave porque ya estamos hablando de hidrocarburos, mal manejo de procesos de refinerías, entre otras cosas. La provincia de la Suárez igual, ahí estamos hablando de una contaminación por minería a gran escala, a cielo abierto, hay mercurio en los ríos, y que esto también afecta a la cadena de alimentación que nosotros consumimos, porque nosotros consumimos especies en este caso serían los mariscos, de agua, de cuencas hídricas de agua dulce. Consumimos pescado, marisco, y el marisco viene de las cuencas hídricas. Si las empresas contaminan los ríos, acuíferos, esteros, están contaminando también nuestra alimentación, la del ser humano. El cangrejo, la langosta, el ostión, los camarones, entre otros, que comen microorganismos que se pueden confundir entre microplásticos o se pueden confundir con el mercurio o con todos estos efectos que vienen de la explotación minera. Efectivamente, y por ejemplo, a veces pensamos que porque ocurrió en el oriente y este derrame de petróleo, nosotros no vamos a sentirnos afectados porque a lo mejor no estamos por ese lado, como igual que pasó con el virus que estaba en China y de repente llegó al Ecuador. O sea, es un tema rápido en el cual se generan los movimientos y nos llegan y nos tocan de alguna manera, pero más allá del hecho de pensar que está lejos de nosotros, que esa es una forma egoísta realmente de pensar, es de ver que efectivamente la contaminación de los ríos ha hecho que los niños y las personas que se bañan en esas zonas que tienen afluentes
están contaminadas. Era lo que también yo miraba en relación precisamente a ese daño y esa afectación ambiental fuerte, que son más de 118,000 personas dentro del área de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, en cuanto al tema de participación ciudadana que mencionas y que precisamente están viniendo en algún momento para acá, mencionabas, en esta semana que viene, en la próxima, ¿cómo hacen, cómo activan la participación ciudadana de cada una de estas provincias cuando ustedes las visitan? ¿Con quiénes se contactan o con qué personas tienen que conversar? Bueno, básicamente nosotros hacemos primero una avanzada, conversamos con diferentes grupos sociales, líderes, activistas, entre otros. Llegamos a una planificación con hoja de ruta y trabajamos en necesidades que necesita un sector, un cantón, una provincia, y vemos lo que podemos hacer y si hay sistemas mayores o obras ya que son un poco más mayores que involucra a entidades públicas, pues hacemos una conexión importante para poder resolver los problemas que necesita la comunidad. Si en Santa Elena estaré en 15 días, básicamente estaré en Libertad, pero si me voy a trazar a Salinas, por un tema netamente de huertos orgánicos, de plantas orgánicas, voy a hacer también una gira de medios también en estos lugares para difundir lo que estamos haciendo en Guayas, para que se pueda impulsar desde gobiernos locales, prefecturas, esta iniciativa de los huertos orgánicos, y si lo están haciendo, hacerlo un poco más técnico, masivo, donde haya participación ciudadana, involucrar mucho al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al ciudadano que desconoce los temas ambientales, y involucrar mucho a los recicladores informales. Los recicladores informales están haciendo un gran trabajo por el medio ambiente, sin de pronto conocer muchas técnicas ambientalistas, lo están haciendo, están cogiendo el plástico que está en las calles, porque este plástico va, si no es minado, recogido por los recicladores informales o personas que se dedican a esta labor, va sin duda alguna a parar en ríos, acuíferos, esteros, y se va a convertir en isla de plástico, que ya se ha visto, ¿no? En Honduras veo documentales donde hay gran cantidad de islas de plástico, donde hay especies como aves que alimentan a sus crías con plástico, como se ve una imagen donde hay una especie como una ave grande, no me acuerdo el nombre, pero alimenta a su cría con basura plástica. Entonces, estamos proyectándonos eso de una manera masiva, ahora sí, a todas las provincias del Ecuador, para potenciar el tema ambiental. La educación ambiental es fundamental en todos los aspectos, en todas las sociedades y en todas las clases sociales. Esto nos va a ayudar mucho a tener un Ecuador más sustentable y seguro, y a tener una mejor calidad de agua, calidad de aire y calidad de suelo. Bueno, sí, nos encantaría poder saber en el tiempo en que ustedes estén acá en Santa Elena, cuáles van a ser esos recorridos, por dónde van a estar activando, porque hay muchas personas, de hecho, pues ahorita nos están saludando también Carlos Orbe, que está aquí en Santa Elena, te envía saludos, y también Yolanda Plasencia dice que se debería precisamente concienciar más acerca de estos huertos en casa, ¿no? Para que las personas pues comiencen a trabajar también en ello. Y, pero también dentro de cada lugar, me imagino cuando ustedes visitan, van creando esos liderazgos ambientalistas, gente que le gusta, que está dentro de las comunidades, de las ciudades, urbanos, rurales, o sea, también ustedes van generando y creando, cómo buscan esos nuevos líderes ambientales en cada lugar. Por supuesto, este proyecto que ya tiene 12 años en Guayaquil y que ahora es compartido a nivel nacional porque es exitoso, nos hemos dado cuenta que el mañana a veces puede ser una utopía, es el ahora. Nosotros queremos ser líderes o capitanes de barco teniendo un equipo muy resiliente ante la contaminación existente. Pero para eso tenemos que capacitarlos, tenemos que entrenarlos, tenemos que enseñarles nuestras buenas prácticas ambientales para que ellos en su localidad, ciudad, cantón o provincia puedan desplazar estos conocimientos que nos han dado buenos resultados aquí en el Guayas. Más que todo con nuestra organización que tiene ya 12 años vigente perennemente, porque somos una organización 24/7 en los trabajos ambientales. Hemos recuperado desde zonas baldías con asentamientos, gran cantidad de asentamientos de basura, hemos capacitado a más de 200 unidades educativas, hemos desplazado nuestro equipo humano a diferentes sectores de Guayaquil, en territorio, con educación ambiental, huertos orgánicos, murales ecológicos, y hemos llevado un gran trabajo, ¿no? Que a nosotros nos interesa mucho repartirlo en provincias como la provincia de Santa Elena y en otras provincias aledañas para que puedan
dinamizar este trabajo, que no solamente dejen la carga a los ambientalistas o dejen la carga al Estado o al gobierno, que también son responsables, sí, pero el ciudadano debe empoderarse de su hábitat, debe empoderarse de su playa. Casualmente, este año en Salinas tuvo 2 graves contaminaciones que fueron en el inicio de la temporada, después de la quema de la quema del año viejo, y después hubo una en marzo, fue la temporada. Y me apenó mucho porque esa contaminación quedó ahí como pasivo, pero sí, sí es importante indicar a nuestros amigos ciudadanos que viven en las zonas costeras que cuiden sus playas, que cuiden sus recursos naturales, porque es nuestra casa. Es como que nosotros vayamos y ensuciemos una casa, la casa nuestra, y vengan nuestros invitados y ensucian nuestra casa y dejan todo sucio, ¿no? Entonces, cuando nosotros visitamos los balnearios, que ahora ya se va a venir la época donde ya el COE autorizó visitar las playas, creo que es el 20 o 22 de julio, hay que tener una gran responsabilidad en ese tema porque se abre un desplazamiento de muchos ciudadanos hacia las playas, pero esperamos que no ocurra estos hechos lamentables donde existieron ya lamentablemente, y bueno, son cosas que hay que ir cambiando. Pero yo les traigo un mensaje también cuando nosotros vayamos a trabajar por ejemplo, en Santa Elena, vamos a hacer una hoja de ruta, vamos a hacer un boletín de prensa para que ustedes estén en los medios de comunicación predispuestos también a difundir lo que vamos a hacer y trabajar mucho en el manejo sostenible de la provincia. Eso es importante. Tenemos todos los conocimientos necesarios, estamos todavía, pienso que nunca hemos terminado de estudiar. Siempre nosotros hemos venido estudiando porque más allá de hacer esto una investigación, lo hacemos como una investigación científica, ¿no? Incluso hacemos ensayos y pruebas de descontaminación de ríos, acuíferos, esteros con tratamientos o alternativas ecológicas para no inyectar ni químicos ni nada y que no se destruyan ni el suelo, ni el agua, incluso el aire. Entonces eso es lo fundamental. Estamos trabajando mucho en una constante capacitación nacional e internacional para poder llevar al Ecuador en una mejora continua ante la situación que aqueja, que es el daño ambiental que existe en varios lados. Ya que tocas este tema que precisamente en la playa, en las costas y más en la parte de Salinas, Santa Elena, en estos últimos años, los fines de año precisamente, se ha creado esta idea de que celebrar el fin de año es quemar en la playa, en la arena, precisamente estos monigotes, crear estas sendas fogatas que precisamente el año pasado, este año que pasó, fue realmente muy deplorable por las múltiples situaciones que se generan. Primero, la cantidad de personas que llega, segundo, el tema de la cantidad de años viejos, estos monigotes que se queman en el lugar, luego de que no existen espacios a donde la gente vaya y tenga que hacer también sus necesidades biológicas. Se suma el hecho de que la gente pues ahora se tomó la playa para poner tanques de gas, mesas y todos estos temas de insumos para poder tener la mayor comodidad dentro de lo que quieren conmemorar, celebrar, etc. Es un tema que sé que pues acá se está trabajando mucho para evitar que continúe, porque precisamente es un daño ambiental bastante grave, que no se lo está tomando en consideración, que puede ser irreversible, más aún cuando la playa es pequeña, cuando estamos luchando por el hecho de que ni siquiera, que ojalá continúe ese espacio de playa que existe, que es muy poca, al menos en la parte de San Lorenzo y de Salinas como tal. Chipipe tiene un poco más y pues por eso ya también entraron allí mesas y tanques de gas, etcétera, ¿no? Generar conciencia en las personas. Primero, en las que estamos en el lugar, y segundo, las que vienen, como bien dices, invitados a nuestra casa, vengan, estamos abiertos, vamos a disfrutar de este espacio juntos, pero cómo hacer conciencia en las personas que ese tipo de situaciones no debe de continuar. Más allá del hecho de que imaginarse que posteriormente a eso se suma el tema de estos ductos de salida de agua lluvia, que por el tiempo que están allí, porque no es que llueve todo el tiempo, entonces cuando llueve justamente va arrastrando todo, pero para eso hay que hacer limpieza, para eso hay que manejar una previa de que si ya es un tiempo de lluvia, tenemos que manejar esos temas, ¿no? Efectivamente, a todos acá en Salinas, sobre todo, nos dejó un mal sabor el hecho de que
no haya quedado, al menos hasta ahora, no se haya dicho formalmente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y de qué manera eso se va a solucionar. Porque precisamente este tiempo en el que no ha habido nadie en la playa se quedó ya nuevamente, se ha regenerado, digamos, ese espacio, ¿no? Pero el ducto sigue ahí, el ducto de salida de aguas, lluvias, sigue en el lugar. Entonces, efectivamente, el tema de la conciencia, de hacer conciencia, de revisar estos espacios, ya ahora el 22 de julio, que aunque Salinas no va a tener una apertura de playa, sino está Yangue, está Montañita, realmente no tenemos idea de cuáles son realmente las condiciones que hicieron que esta de aquí no sea aperturada y no esté considerada dentro de las aperturas en este tiempo, siendo una ciudad, de todas formas tiene algunos, digamos, elementos que ayudan a que se pueda manejar el turismo de alguna forma, ¿no? Pero no está considerada, sin embargo, cómo hacer que la gente cobre conciencia de que va a venir, va a querer disfrutar, queremos que vengan, queremos que disfruten, pero cómo generar conciencia en estas personas que quieren disfrutar de la playa. Bueno, ahí también influye mucho ya el tema de las ordenanzas municipales o locales que infringen ante una ley. Y no, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como ciudadanos. Entonces, ya hay multas claras establecidas por personas que contaminan. En este caso, lo que pasó con esa empresa también nos quedó, ¿qué pasó? O sea, nunca se vio resultado, pero sí hay ordenanzas puntuales. Bueno, acá en Guayaquil hay una ordenanza que prohíbe botar basura en las esquinas o en zonas aledañas cuando no pasa el recolector, ¿no? Entonces hay una ordenanza ya. Entonces yo creo que cada municipio está trabajando con ordenanzas claras con un efecto de multa. Ya hay una presión por parte de los gobiernos municipales, los municipios. Hay una presión por parte del gobierno o del Estado, pero igual estos esfuerzos no pueden ser mínimos, sino más allá multiplicarlos con la educación ambiental a través de los medios de comunicación, a través de los portales digitales, que no lo ven rentable el tema de la educación ambiental como para decir un spot, una campaña mediática a corto o largo plazo. No lo ven rentable para ellos, pero para nosotros sí, porque igual si usted contamina, genera una destrucción al hábitat, si usted contamina, genera una destrucción al medio ambiente, un ecoturismo irresponsable. No hay ecoturismo ahí, entonces, porque también a las costas o a las playas vienen ciudadanos de otros países, vienen personas internacionales, no solamente locales, vienen más que todo en la zona de Montañita, por ejemplo, hay bastante personas extranjeras, en Salinas, las playas de Manaví, en las playas de Esmeraldas, en todos lados. Entonces, tenemos que ser responsables de nuestros actos, tenemos que ser resilientes con lo que está pasando. Por ejemplo, ahora en tiempos de COVID se ha visto mucho y he visto en las redes sociales, no solamente en el Ecuador, o sea, en otros países también pasa esto. Contaminación por mascarillas, por guantes quirúrgicos, por una mala exposición de los desechos. Entonces, ¿por qué contaminamos? ¿Por qué siguen contaminando? ¿Por qué siguen destruyendo? Porque no hay una conciencia, no hay una tolerancia hacia el hábitat. Vemos una caza ilegal de especies silvestres. Hace 3 días, acá en la ciudad, cerca del bosque protector, se decomisó la unidad de policía ambiental una gran cantidad de toneladas de árbol samán, talados. Ya iban embarcados rumbo a un destino desconocido. Y más aún eso, habían loros nativos del bosque en cautiverio, o sea, retenidos, en situaciones deplorables. Existe ese ser humano empresario que arremete con el medio ambiente, sí existe, pero ahí tenemos que ser un poco enérgicos con la ley. Ahí sí ya viene la ley de gestión ambiental, hay cárcel, hay multas, hay diferentes, solo hay que actuar. En la Asamblea hay una comisión de biodiversidad que este año no se escuchó, no se vio, hay muchos temas. Mira el tema de las aletas de tiburón. No estamos hablando de 2 toneladas, estamos hablando de 26 toneladas de aletas de tiburón, un tiburón que está en peligro de extinción en la zona de Santa Cruz, de Galápagos. Pero ¿qué pasó? No pasó nada, o sea, todo se fue y esa información no fluyó, no se hizo nada, pero sigue el tema, ¿no? Eso también genera un impacto ambiental, porque estamos permitiendo que se entre a un hábitat que se puede desequilibrar. Una especie alimenta a otra especie.
Eso, y dentro de esas especies está el ser humano. Todos somos una cadena de alimentación de todos. Una especie sobrevive por otra especie. Si eliminamos las guantas, si eliminamos los gatos de monte, los tigrillos, las panteras, los leones, entre otros, eliminamos a millones de especies. Según las Naciones Unidas, cada año mueren más de 1,5 millones de especies en peligro de extinción. Lo dice eso, lo dice la FAO, lo dice las Naciones Unidas, lo dice la OMS. Tenemos que estar alertas, porque después del COVID vendrá una situación que todos vamos a comenzar a emprender, todos vamos a comenzar a desplazarnos en nuestros vehículos, algunas personas van a aprovechar de lo que no han salido, van a salir a recorrer todo el país, todo el mundo, entonces va a haber contaminación, entonces tenemos que actuar ahora que tenemos este tema, y veámoslo el tema del COVID como una enseñanza de vida para el medio ambiente, porque si nosotros hubiéramos tenido los suelos destruidos en el sector del campo, hubiéramos tenido otro tipo de factores ambientales, como lluvias, precipitaciones, y que sí lo hubo, en la zona de la Amazonía hubo un río, no me acuerdo el nombre, pero desbordó hasta un puente, en la zona de Zamora. Entonces, no hemos pasado la crisis climática, solamente hemos ayudado, sí, con el aislamiento, sí, pero la crisis climática aún sigue, el calentamiento global aún sigue, y tenemos que seguir trabajando en miras de 2030 a 2050, porque esos son los años que la Tierra va a dar una transformación. Entonces, tenemos que ahora actuar y no pensar tampoco en el mañana, sino en el ahora. Siempre pienso eso. El capitán de un barco siempre navega mientras está a flote, nunca navega mientras está estático. Entre mayor sea el riesgo, mayor será tu recompensa. Eso siempre lo digo. O sea, si dedicas 24 horas a trabajar en lo que te apasiona y esa pasión la vuelves y lo haces profesionalismo o lo haces como debe ser, tienes paz, tienes gozo, tienes una acción muy buena con el ser humano. Y eso es lo que nosotros hacemos como medio ambiente sustentable. Enseñarle a la comunidad lo que nosotros sabemos para su bienestar. Y ese es el equilibrio del ser humano. Así es, efectivamente la tierra descansó de nosotros, sin pensarlo, sin quererlo, si hubiéramos necesitado hacer, tenemos días de cero autos para andar en bicicleta, tenemos días que celebramos de algunas maneras, ¿verdad? Pero nunca nos habíamos imaginado que iba a llegar un virus con una pandemia, a generar una pandemia y a ponernos a todos en cuarentena dentro de nuestras casas y a descansar de alguna manera de todo ese impacto que nosotros generamos, esa huella que vamos dejando por donde vamos pasando, que no es una huella precisamente positiva, sino precisamente es ese llegar hacia los lugares y dejarlos con nuestra marca, ¿no? Con nuestra basura, con nuestros temas que no son realmente bien manejados. Este tema de la pandemia y la mascarilla y los guantes, ahora se ven guantes y mascarillas en la calle, es impresionante, efectivamente, como bien dices, y más allá de eso, mira tú que ya todo lo que también se estaban de alguna manera tratando de reducir, que era el uso de los plásticos de un solo uso, que era para llevar la comida, ahora más bien nuevamente se puso en vigencia, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que llevar, de hecho, lo único permitido es las personas que lleven la comida para servirse en casa y que tienen que ser en las terrinas de un solo uso. Entonces, son cosas contradictorias en las que también hemos estado y se han generado otros tipos de situaciones a nivel de la recolección de esta basura, ¿no? Sigue viéndose, por ejemplo, en el caso de acá, pues de la playa, no han entrado las personas a la playa, no se ha generado ese ingreso, pero también es un problema el saber de qué manera se va a organizar para que todos usen el distanciamiento y dentro de ese distanciamiento no se consuma, solamente se haga lo que se tiene que hacer en la playa, es contemplación del espacio y bañarse un momento y volver a salir, hacer un poco de ejercicio, que no vaya más de 2 personas en ese ejercicio para poder evitar el que se pueda contagiar con alguna persona que no conozca que está con el COVID, pero que pudiera ser que esté y que te pueda también en ese momento contaminar. Entonces, son temas de conciencia definitivamente. Todos tenemos que de alguna forma contribuir
para que esto que está pasando y que ya se está viendo en playas en Europa, que están rebrotes importantes de quienes han estado en la playa, que no se ve en ese momento. En algunos casos es inmediato, dependiendo de la persona. Y en otros casos, 14, 15 días después, hay esos rebrotes que son bastante importantes en donde lamentablemente mucha gente hasta muere. Así que yo sí, nos encanta el hecho de que vayas a estar aquí, no lo sabía y es buena hora que lo dices, ese boletín de prensa lo tenemos que tener para poderlo mostrar y hacer que quienes estén interesados, incluso en este tema que te digo de los huertos orgánicos, saber dónde están los insumos, quiénes proveen de ciertos tipos de elementos, de cosas que necesitamos, dentro de los espacios, de qué manera, me imagino que todo eso ustedes han de ir a dar a conocer en el caso de los huertos orgánicos, y también si tienen información relacionada para poder avivar un poco la conciencia en esos líderes ambientalistas que se pudieran crear también acá en Santa Elena, sería fantástico porque es lo que necesitamos. Necesitamos conocer y necesitamos gente que ya haya hecho cosas. En el caso tuyo, la organización que representas, que nos parece muy bien que esté haciendo toda esta labor, habría que buscarlos también aquí internamente para que repliquen, ¿no? Porque en el replicar está precisamente el éxito de cualquier acción. Sí, cuando tienes un propósito, o sea, un propósito de vida, un propósito de querer poder restablecer algo que está destruido, te apasiona. Y esa pasión, sin duda alguna, se convierte en una profesión y no es un desgaste, sino un sentido de vida hacia los demás, un bienestar sustentable que le hablo yo. Entonces, por eso es que nosotros, nuestra decisión ahora firmemente es desplazarnos a todas las provincias y comenzar a hacer este crecimiento sustentable y sostenible en el Ecuador. Pienso que hay mucho liderazgo ambiental que está escondido en cada territorio y que quiere despertar, pero quiere despertar con un conocimiento, una capacitación, una experiencia como la tenemos nosotros, que hemos trabajado 12 años, prácticamente más de una década. Me recuerdo mucho que comencé este proyecto con ideas en el colegio, luego comencé a plasmarlo en la universidad y luego se hizo realidad en el transcurso de este tiempo con mucho apoyo de los medios de comunicación, porque hemos dado grandes resultados, grandes experiencias motivadoras. También ha habido fracasos, porque eso es parte del éxito, pero sin duda alguna, sin miedo a vencer, sin miedo a vencer, porque no hay victoria sin batalla. Ese es nuestro tema importante, marcar la diferencia siempre y comenzar a hacer este tema, hacerlo productivo. Sé que en cualquier momento Ecuador puede ser una potencia mundial en el tema de biodiversidad, en temas también. Nosotros tenemos un talento humano impresionante, biólogos, ingenieros ambientales, que se especifican mucho en estos temas científicos. Hemos conversado mucho con ellos, hemos compartido experiencias con profesionales internacionales también, y eso nos da resultado de que estamos haciendo bien las cosas. O sea, nunca se ha visto un desplazamiento desde una ciudad como un puerto como Guayaquil hacia esa, más que todos los que somos acá, los que trabajamos acá en el tema ambiental, hemos trabajado mucho y eso lo queremos replicar en todas las provincias como un efecto multiplicador, así como usted dice. Hay muchas personas inconscientes que siguen contaminando nuestro hábitat, que siguen dañando nuestro entorno, que siguen cazando nuestras especies silvestres. También hay leyes que no tienen fundamento, por ejemplo, la ley de pesca incidental, pienso que esa ley debe desecharse, porque es una pesca que la puedes hacer con una malla y ahí puedes atrapar tortugas, tiburones y fue incidental. No te pueden decomisar o no te pueden quitar porque fue incidental, la ley te protege, pero ya cuando nos atrevemos a ver más allá, estamos perjudicando un medio ambiente, un hábitat, y es nuestro, y eso hay que defenderlo hoy, mañana y siempre, por eso es nuestra pasión, por eso es que compartimos con ustedes la misma pasión que tenemos desde hace 12 años, la misma tenemos ahora, y creo sin duda alguna mucho más, porque atrás de nosotros viene un legado impresionante que se desborda por sí solo, se desborda y eso nos levanta mucho la motivación para seguir adelante con proyectos a nivel nacional. Eso es lo que queremos compartir con ustedes.
Hay una pregunta, algo lo has mencionado ya, pero hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de abono orgánico se podría utilizar en los huertos caseros? Hablabas tú pues precisamente de este compost, que es recuperar, recolectar todo lo que son la parte orgánica que La usamos, cáscara. papas, las cáscaras, ¿verdad? Yo he escuchado que incluso lo que no se debe de poner dentro de ese compost es los temas cítricos, ¿no? Por ejemplo, el limón, la naranja, a lo mejor eso no. Explícanos eso adicionalmente, ¿qué más se le tiene que poner? Me imagino que tierra de sembrado o alguna tierra en particular. Claro, por supuesto, mire, todo, aquí nada se destruye, todo se transforma. Es un eslogan que nosotros tenemos. Todo, la materia orgánica que nosotros consumimos, las hortalizas y las frutas, todo eso se descompone y esa descomposición genera un humus, genera un compost muy nutriente para el suelo o para la tierra sembrada. Por ejemplo, si nosotros consumimos papaya, consumimos guineo, consumimos también papa, porque la papa la ponemos en el caldo, también hacemos papas fritas, entre otras, la cáscara es muy importante porque la cáscara se pudre y ese nutriente es un efecto muy bueno para la tierra de sembrado y para... Hay algunas personas que le ponen la cáscara del huevo también, y también es muy importante porque eso también se desintegra y todas esas herramientas son muy buenas para no utilizar químicos, no utilizar esos químicos, porque al final ese producto final, esa hortaliza, ese tomate, ese pimiento, usted lo va a consumir. Pero si usted consume un producto que viene de una composición orgánica, no le va a hacer daño. Entonces, ahí estamos fomentando una agricultura sostenible, equilibrada y que sirve para el suelo. Y que lo podemos hacer fácil y sencillo. O sea, la idea es no gastar, tener una economía sustentable también, incentivar la siembra de los huertos orgánicos y trabajar en la parte sustentable, ¿no? El desarrollo sostenible se enfatiza en tres puntos: económico, social y ecológico. Entonces, cuando hablo de los tres puntos, enfatizo un desarrollo sostenible para la ciudad, pero el ciudadano común, tanto en la zona rural como en la zona urbana, también tiene que poner su parte para que sea sostenible y sustentable. Hablamos de sustentable cuando hacemos todas las acciones que van encaminadas hacia la parte que yo quiero ver, la parte sostenible. Yo preparo mi casa con huertos orgánicos para tener una vida saludable y sostenible más adelante. De aquí a 10, 20 años no voy a tener problemas de salud porque estoy comiendo productos orgánicos. Ese es el mensaje, García, que yo siempre les doy en mis charlas, que desde nuestra casa podemos enfatizar una vida saludable obteniendo los recursos en el propio suelo, huerto. Hay huertos que están haciendo ahora de maracuyá. Me parece interesante porque la maracuyá crece de forma horizontal y se ve algo muy bonito en los patios de las casas, algo muy armónico. Y ahí les mezclan con otro tipo de árbol como de ciclo corto, como papaya, que en 6 meses ya tenemos más o menos, un año ya tenemos un árbol más o menos. Y así van mezclando, ¿no? Limón, naranja, entre otros, ¿no? Pero ya si hablamos de la zona del agro, ya ahí se puede utilizar otro tipo de siembra, otro tipo de cultivo. Claro, el café también es recomendable para poderlo poner dentro de, de esa composición del compost, el café. He escuchado que también Eh, el café cuando se lo ha pasado queda, se lo puede también utilizar o no necesariamente. no, esto se lo utiliza para normalmente la zona agrícola, pero para plantas orgánicas no. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ajá, sí, es muy fuerte. Pero ya sí, es muy fuerte para el suelo. Tiene un pH muy fuerte. Pero para el sector ya agrícola, otro tipo de cultivos como plantaciones de banano, cacao, que se lo puede utilizar. Pero para cultivos así para plantas orgánicas, no. Eso sí, el compost de la misma comida. Las cáscaras de plátano, de frutas, hortalizas son muy buenas. Y las utilizamos a diario. Si tienen Eh, pulgón en sus hojas, tienen pulgón en sus hojas u otro tipo de plaga, pueden utilizar hojitas de árboles de nin, que las encuentran en los parques. Un árbol de nin encuentra en cualquier parque de la ciudad, incluso hasta en las zonas del campo también hay. Este árbol, las hojitas las pican y las ponen alrededor y esto es un plaguicida natural. y este árbol también sirve para lo que es las hormigas. Por ejemplo, en este tiempo las hormigas estas pequeñitas están por todos lados. Ese Es tipo de repelente para plagas. A también pesar de que hay una especie que se pelea entre la hormiga
y los coleópteros, que son una especie chiquita que se llaman mariquitas, que también hay, pero es un repelente para todo tipo de plagas. Las hormigas que pertenecen a una familia que se llama Formicidaceae, ayudan mucho al suelo porque escarban, pero cuando ya son demasiadas sí destruyen la parte biótica, la parte interna. Por eso también son repelentes. Hay que utilizar repelentes orgánicos. Ok, muchísimas gracias, Javier. Hemos estado pues esta tarde con Javier conversando sobre todos estos temas ambientales, sobre la necesidad de poder construir nuestros propios huertos, de ser responsables con la naturaleza y el ambiente. Si bien es cierto, una parte lo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, hay otras partes, responsabilidades más fuertes que son también de los gobiernos, en todo caso, seccionales, locales, seccionales, provinciales, municipales y el gobierno nacional. Nosotros somos hasta ahora pues un país que exporta petróleo y tenemos pues ese componente que es natural, pero que también causa mucho daño. Sin embargo, es necesario pues rever todo lo que estamos haciendo. El tema de la minería es un tema bastante crítico, efectivamente, pero bueno, nosotros creo que tenemos más allá de todo esto que sí, para poder lograr y tenerlo hay que romper, hay que irrumpir, hay que cavar. Sin embargo, la parte que a mí también más me agrada es el tema del agro, ¿no? El tema del agro, la naturaleza, la convivencia, esa parte humana que se confunde, o sea, que se mezcla con la parte naturaleza y que realmente da mucho más beneficios, tanto personales como para toda la comunidad. Y bueno, yo te quiero agradecer por haber compartido con nosotros esta tarde y quiero pues invitarlos a todos a la próxima conversación, jueves 9 de julio. Estaremos con Patricio Olivares Ibarra, él es de aquí, de Santa Elena, y él es triatleta, especialista en publicidad de la comunicación, graduado en la Universidad de Palermo, Argentina, quien dentro de sus actividades profesionales es animador, presentador de programas en Brisa TV y en Fuerza Guayas. Con él vamos a conversar la próxima encuentro que tenemos el día jueves 9 de julio, sobre el ciclismo, beneficios, niveles y consejos para practicarlo. Eso es lo que vamos a tener en la próxima entrega y yo te quiero agradecer una vez más, Javier, por participar con nosotros, por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerte, bueno, pronto ya dijiste, vas a estar por aquí por Santa Elena y poder conversar nuevamente contigo. Que tengas una muy buena tarde. Por supuesto. Muchas gracias, saludos a todos al periódico Costanero, muy pronto estaré con ustedes y no olviden, nada se destruye, todo se transforma. Excelente, que tengas una buena tarde. Hasta luego, amigos, muchas gracias por estar con nosotros.